Tienen la, la gran bendición de que esta no es la primera vez que escuchan el sermón, no por primera vez, sino que esta es la versión ya más final. Es rico juntarse con ustedes, rico leer juntos, cantar juntos, leer la Biblia, tolerar a los niños. Es muy rico. Eso es parte, ¿cierto?, de la iglesia. Oramos por la iglesia. Ahora recién, ¿cierto?, la tía Damaris nos leyó y me deja pensando, ¿qué es la iglesia? Es algo que solemos decir muy seguido, pero no solemos reflexionar sobre qué es lo que es. Cuando uno escucha en la calle qué es la iglesia, probablemente piensan en la iglesia católica romana, piensan en un par de señores con vestimentas especiales, pero otras veces piensan en un edificio, a veces piensan en todo un entramado y se ponen medio conspiranoicos de que el Vaticano tiene, no sé, platillos voladores, vaya a saber uno. Pero pocas veces reflexionamos sobre qué es qué es lo que es la iglesia y qué es lo que nosotros creemos que es la iglesia. Y de eso vamos a hablar hoy día, así que les pido que me acompañen en oración. Señor, te damos gracias por el día de hoy, gracias porque estamos acá solamente porque tú nos has llamado. Tú, Señor, nos llamaste de la oscuridad a tu reino de luz. Eso fue gracias a la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, Señor, que pagó la muerte de pagó la paga del pecado con su muerte en la cruz. Y con su resurrección, Señor, nos dio nueva vida en ti. Gracias a eso podemos alabarte, podemos reunirnos, podemos entender tu palabra porque tú, Señor, nos la revelas en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que hagas eso nuevamente hoy día y que tengamos un entendimiento conforme a tu palabra, lo que es tu iglesia, para tu gloria. Amén. Entonces, se me bloqueó de nuevo esta cuestión, así que hoy le voy a pedir al pastor que esté cerquita. Estamos, ¿cierto?, en una serie de sermones que se llama La fe que confesamos, que curiosamente se llama igual que un libro que se trata de lo mismo, en el cual estamos viendo qué es lo que creemos nosotros como anglicanos. La iglesia Playa Ancha, ¿cierto?, que lo tiene la hermana ahí en el mesón, lo pueden encontrar a la salida del servicio. Está todo programado. Y básicamente las iglesias suelen tener lo que se llama las declaraciones de fe, ¿cierto? Que especifican qué es lo que creen, qué puntos tienen sobre algunas cosas en particulares de la iglesia. Y nosotros como miembros de la Iglesia Anglicana de Chile, y por tanto miembros de la Iglesia Anglicana a nivel mundial, nuestra confesión de fe se llama los 39 artículos de la religión, que son del año 1571. Ni siquiera mi abuela estaba viva en ese entonces. Y trata de un montón de temas que eran complicados en esa época del siglo XVI. Y resumen temas, por ejemplo, que creemos que han creído los cristianos siempre, desde el primer siglo. Hay otros temas que reafirmando posiciones que ha tomado la Iglesia a través de los siglos, pero también es importante destacar que hacen contrapunto de muchas creencias que se estaban desarrollando en la Iglesia medieval y que en el siglo XVI, tanto en Inglaterra como en Alemania y otras partes, dijeron, basta, esto no está bien y a la luz de la palabra de Dios nosotros creemos esto, porque creemos que la palabra, ¿cierto?, es lo que prima. Y nosotros, 500 años después, si bien estos temas ya no son tan importantes, siguen marcando qué es lo que enseñamos, qué es lo que creemos y qué es lo que predicamos. Y esto es lo que estamos viendo. Entonces, de los sermones partió Gabriel hablando sobre la Trinidad, algo que los cristianos creemos desde el siglo I, que Dios es uno en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que Jesucristo no es solamente un gran profeta o alguien que recibió el poder de Dios, sino que es Dios encarnado, 100% Dios, 100% hombre, que el Espíritu Santo no es solamente que uno reciba la bendición de Dios, sino que el Espíritu Santo es Dios mismo, habitando en los corazones de los creyentes. Después nos habló Ignacio de la importancia de la verdad y que nosotros como cristianos, a diferencia del mundo, estamos basados en la verdad revelada por Dios y eso es a través de la Sagrada Escritura, la Biblia. Que como dice el artículo 6 de estos 39, la Biblia contiene todas las cosas necesarias para la salvación. Y nosotros creemos que no se nos puede obligar a creer nada que no diga, que no salga en la Biblia. Y también no se permite enseñar ni creer nada que contradiga a la palabra inspirada por Dios. Siguió Gabriel predicando nuevamente sobre la salvación por la gracia mediante la fe, ¿cierto? Un tema muy importante, especialmente en esa época, en el que nosotros no estamos acá
No podemos decir que somos cristianos porque nos portamos bien, porque hemos sido bautizados, porque diezmamos, sino porque el Señor nos llamó por un favor inmerecido, porque nosotros no lo merecíamos. Y Él nos da la fe finalmente para creer en Él. Y la semana pasada Carlos nos dijo que Cristo, por esto mismo, es el único camino al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Nadie llega al Padre si no es por mí. Y como Cristo es el único camino al Padre, no hay salvación fuera del nombre de Cristo. Y ahora la pregunta que me ocurrió, me acordé del meme, ¿y cómo afecta esto a Boca? Porque uno puede creer todo esto, hay gente que lo cree, y se pone a pelear por internet. Con Twitter, YouTube, hay gente que hace canales y se dedica a pelear porque cree esto y lo otro están mal. Pero ¿qué tiene que ver eso con la iglesia? Hay gente que dice ser cristiana y no se congrega. Hay gente que considera que es un opcional. Hay gente que está un año en una iglesia, otro año en otra iglesia y otro año en otra iglesia, lo que se llama el turismo eclesiástico. Bueno, ¿qué es lo que queremos nosotros sobre la iglesia? Por eso es que fuimos al texto de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 7, ¿cierto? Dice que, si lo pueden poner en pantallita, por favor, para que no parezca que estoy hablando falacia. Para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva de entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Acá estamos en un periodo muy importante en la historia del pueblo de Israel, el pueblo redimido por Dios de Egipto. Están a punto de entrar a la tierra prometida. Han pasado, perdón, gracias. Estos son los artículos 19 al 24 para que los puedan leer en sus casas. Vamos a ir citando algunas cosas de los artículos cuando consideremos pertinentes. Volvamos, Deuteronomio capítulo 7. En Deuteronomio, el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Ha pasado 40 años en el desierto, acompañado por Dios, primeramente en el monte Sinaí, donde recibe la ley, después en el tabernáculo, la tienda de campaña en donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Y ahora van a tomar posesión de la tierra prometida, muchas veces no por la buena onda, sino de manera bastante violenta. Y él dice que, ojo, ustedes están acá no no porque ustedes sean un gran pueblo, sino porque yo los escogí y él y Dios mismo los llevó a vivir en medio de su pueblo. Entonces la iglesia es la congregación, el grupo de personas que está reunidos en torno al nombre de Dios, propiedad exclusiva de todos los pueblos de la tierra. De todos los pueblos de la tierra eligió a este Israel. Y la iglesia, posteriormente, de personas de todos los pueblos, como decía la última lectura, los reúne en torno a Cristo. Entonces vamos al artículo 19. ¿Qué dice el artículo 19? La iglesia visible de Cristo es una congregación de hombres fieles en la cual es predicada la pura palabra de Dios y los sacramentos son debidamente administrados conforme a la institución de Cristo en todas aquellas cosas que para ellos necesariamente se requieren. Primera cosa, la iglesia visible de Cristo, porque está la iglesia visible y la iglesia invisible. Y acá está hablando de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. La iglesia visible es el grupo de cristianos reunidos en torno a hombres, es una palabra antigua para decir personas genérico. Congregación de personas fieles, es decir, personas que creen en Cristo, en cual se predica la pura palabra de Dios, predicación, y los sacramentos son debidamente administrados, administración de sacramentos. La semana pasada tuvimos la bendición, luego de que nuestro pastor Gabriel fuese ordenado al presbiterado, en que pudimos compartir la Santa Cena. Gracias. No, son detalles técnicos, pero es todo parte del quehacer. Gracias. Pudimos participar de la Santa Cena, en la cual recordamos, ¿cierto? Y nos alimentamos por fe del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue ofrecido una vez y para siempre, como nos lo dijo Gabriel la semana pasada. También en la oración que hizo Cristian, nos acordamos de los bautismos, en los cuales personas adultas como Gab, como la tía también, hicieron una confesión pública de fe y también nosotros como comunidad vimos cómo ellas fueron bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también los hijos de los creyentes, como la Malimaus y como Salvi, que el mismo día, así como otros 4 niños de nuestra congregación, fueron también bautizados como hijos de creyentes. Vamos a hablar de eso más en detalle la próxima semana. Entonces, esa es la iglesia visible, lo que nosotros vemos, porque también está la iglesia invisible, lo que nosotros no vemos.
No podemos regular eso, porque la iglesia invisible es la iglesia compuesta por todos aquellos que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Y si nosotros nos pusiéramos lentes espirituales, puedo ver que hay algunas personas, independiente que tengan la barba larga o no, puede haber personas que quizás están acá por costumbre, están acá porque no sé, porque pasaron por acá y le ofrecieron café una vez, de hecho pasó cuando estaban acá al frente en el regimiento. O hay gente porque nunca se lo ha cuestionado. Eso distingue a la iglesia, visible. La iglesia invisible son aquellos que están acá por el llamado de Cristo. Y la iglesia visible se divide en dos. La llamada iglesia militante, que está acá en la lucha contra su propia naturaleza, contra el mundo, contra toda fuerza que se opone al Señor, y la iglesia triunfal que está en el cielo de la presencia de Cristo. ¿Ya? Entonces, la iglesia visible es eso. Esto es la iglesia, no es un edificio, no es una institución, no es una denominación en particular, no son los clérigos de una institución en particular, y tampoco son solamente cuando nos reunimos a jugar la pichanga, eso no es iglesia. Una pichanga es bacán, bacán, me gusta que se juegue la pelota y todo, que se juegue limpio, reflejando el carácter de Cristo, ¿cierto? Jugando limpio, pero la iglesia es cuando está reunida en torno a la palabra y los sacramentos que instituyó nuestro Señor. Y la autoridad, la iglesia tiene cierta autoridad. Nosotros estamos mal acostumbrados, creo, en estos tiempos a que ni siquiera las leyes, los semáforos, ya sabemos que estamos en otro, no como en mis tiempos, cuando yo era niño, que la luz roja era algo que se respetaba, ahora es una opcional, una recomendación. Entonces muchas veces pareciera que la iglesia también es una recomendación, que pucha, es bueno si va, si no, bueno, buena onda. Y la iglesia tiene autoridad. El capítulo 20 parte diciendo que la iglesia tiene poder para decretar ritos o ceremonias y autoridad en controversias de fe. Nosotros acá, como miembros de la iglesia anglicana, nos guiamos por lo que se llama el libro de oración común, que es el libro de liturgia, de cómo nosotros hacemos las reuniones públicas cristianas, que tienen oraciones, tienen repeticiones, recitamos los credos que dijimos, ¿cierto? Ignacio nos recordó que los credos, si bien no tienen la misma autoridad que la Biblia, son buenos resúmenes de la Biblia, están muy bien basados en la Biblia. Y lo recitamos, tenemos lecturas, tenemos alabanza y se nos predica la palabra. Eso es un orden. Otras iglesias no tienen el libro de oración común y está bien, pero nosotros tenemos este orden. También Gabriel, para poder oficiar la Santa Cena, tuvo que ser ordenado presbítero, porque ese es el orden que tenemos acá en la iglesia anglicana. En otras iglesias tienen otros órdenes. Finalmente también hay temas de fe. Acá estamos hablando de una autoridad de cosas de definiciones en materia de fe. Que la Biblia está por sobre los concilios y está sobre la tradición. Gracias. Tiene autoridad, pero no es una autoridad absoluta. Porque, por ejemplo, sin embargo, no es lícito a la iglesia ordenar cosa alguna contraria a la palabra de Dios escrita, ni puede exponer un pasaje de la escritura en modo que contradiga a otro. La iglesia entonces tiene que seguir primeramente a Cristo, escuchar y seguir su palabra. Por eso la segunda lectura de Mateo 7, Jesús en el Sermón del Monte escuchando, está ahí con sus discípulos. Quien escuche mis palabras y las pone en práctica es como el hombre sensato. La iglesia está llamada a ser sensata. Sí, podemos tener tenemos por un tema de orden en cómo alabamos al Señor, cómo se predica, quiénes son los que ofician ciertas cosas. Tenemos un orden también en algunas materias específicas de la fe, porque es verdad, los cristianos a veces tienen diferencias de opinión. Pero no tiene autoridad para pasar por encima de la Escritura, ni agregarle cosas a la Escritura que no tiene. ¿Cómo sabemos qué ha pasado? Porque hay veces que los concilios, las iglesias se han equivocado. Por algo se generó la reforma protestante en el siglo XVI. Y la verdad es que siguen habiendo problemas de supersticiones en todos lados en la iglesia. Yo me acuerdo que estaba recién cristiano y por qué razón estábamos con un amigo de la iglesia. Estábamos viendo tele a las 2 de la mañana y salía de una sábana gigantesca que fue bañada en el río Jordán. Y tú, para tener la bendición, tenías que ir a la iglesia, por supuesto que diezmar con un 500% de interés,
y te ponías por debajo de esa manta y te llegaba la bendición. O sea, son patrañas, eso lo sabemos, pero es una forma muy gráfica de mostrar de que la superstición es algo que nosotros todavía estamos afectos. Es re fácil mirar para 500 años y mira cómo hoy se adoraban, que le prendían velas a un huesito, que papá. Ya, ok, sí, no lo voy a negar, pero nosotros hoy día también tendemos a ciertas tradiciones, tendemos a ciertas cosas y tenemos que, eso tiene que ser evaluado conforme a la palabra de Dios. Y la iglesia, su deber, es decir, oye, no, que ya no la palabra. De la misma manera, por lo tanto, ¿qué es la iglesia? ¿Cierto? El grupo de personas en torno a Cristo. Y eso lo vemos a lo largo de la iglesia. En el desierto estaba primeramente el pueblo en torno al monte Sinaí, cuando Dios a través de Moisés le pasaba la ley. Después en el desierto seguían en torno al tabernáculo, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Después, cuando en el reino ya de Israel estaba el templo en Jerusalén, que mostraba la presencia de que Dios tenía una relación especial con ese pueblo y ellos se reunían para adorarle, hacerle sacrificios a Dios. Cristo enseñaba y sus discípulos estaban en torno a él. Y después los cristianos nos reunimos en torno a la palabra de Dios y a los sacramentos. Es un continuo, como pueden verlo. La iglesia tiene autoridad, lo vimos, pero ¿qué importancia tiene para nosotros? Yo creo que se me ocurren 3, 4 cosas que son importantes. Primeramente veo que necesitamos de la enseñanza. Porque es verdad, uno puede llegar a hacer cursos online, hay unos megacursos con 10.500 estampillas de oro chaya que te dice que tú eres un super plus doctorado en teología cuántica, y sí, algunos son gratuitos, pero la enseñanza va más allá que solamente entender cosas, sino que poder apreciar lo que la palabra dice, aplicarla a tu vida. Por eso nos reunimos en torno a la palabra. También es un hecho de compañerismo, de ser iglesia, de un compromiso entre unos con otros. Al reunirnos en torno a Cristo y su palabra, reunirnos en torno a los sacramentos, nos vamos apoyando unos a otros, sometiéndonos unos a otros, como dice Pablo a los Efesios, y también apoyándonos. Una de las cosas que tenemos nosotros acá en la Iglesia Anglicana es el tema de la confirmación, en el cual nosotros hacemos una declaración pública de la fe cristiana y también es un compromiso público con servir en la iglesia local. No es solamente que yo soy cristiano, no, en el aire, o yo soy anglicano, yo estoy como flotando. No, yo soy miembro de la iglesia Playa Ancha. Y esa no es mi hija porque la tengo al frente. Y eso es algo muy importante porque nos ayuda a nosotros y también nos muestra al mundo, de que nosotros no somos solamente estamos acá mientras esté la buena onda, sino que tenemos un compromiso público en pos de nuestra iglesia local. Creo que y otro tema también, eso incluye también apoyar a la iglesia. ¿Cómo es? Preocuparse unos por otros, orar unos por otros. Se habló en su momento de las 4 T, que algunos quizás no han escuchado. Dedicamos tiempo a servir a la iglesia, dedicamos nuestros talentos a servir a la iglesia, nuestros tesoros a servir a la iglesia, y la 4ª T se la pueden preguntar a Gabriel porque no me acuerdo. Y finalmente, escuchar la palabra, ponerla en práctica, como decía Jesús, implica también algo que es muy complejo para nosotros, que es la disciplina. Disciplina no es que estén alguien con la luma y que nos estén esperando a que nos portemos mal. Disciplina es el hecho de que podamos llegar y tener una conversación de, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido en este tema? Que sepan las luchas que uno tiene, que sepan las cosas que uno iba aprendiendo y que te vayan preguntando. Porque la verdad, la diferencia entre el último pasaje de Apocalipsis 7 y lo que estamos ahora es que claramente nosotros no estamos con ropas blancas. Carlos. Grande testimonio. Gracias, gracias. Tiempos, talentos, tesoros, testimonio. Que hable de una vida que para cambiar el llanto en baile, ¿cierto? Es la frase que estamos llamados a hacer. Y bueno, y en la disciplina ahí unos a otros nos vamos preguntando, porque nosotros nos caemos y hay cosas que todavía nos seguimos cayendo.
Pregúntale a la Jenny si no, pues. Y en ese sentido hacemos iglesia, mostramos más vivo el que somos pueblo de Dios. Entonces, hermanos, esto es meramente una muestra de la iglesia visible, que es algo temporal. Y por eso está la última lectura. ¿Pueden poner la última lectura, por favor, Colita? Porque en la última lectura muestran para dónde vamos como cristianos. Como cristianos vamos a ser la iglesia triunfante final, donde todo va a ser manifiesto, donde vamos a estar todos los cristianos. Aquellos que confiaron en la promesa de Cristo antes que Cristo viniera, aquellos que hemos sido creyentes del Cristo resucitado. Gente de toda nación, tribu, pueblo y lengua, todos reunidos, de en pie, con ropas blancas, ramas de palma en la mano, una muestra de pureza, una muestra de santidad, de perfección. En este momento estamos trabajando como cristianos dentro de la iglesia, tratando de hacer la pega, tratando de ser fieles a Cristo, aprendiendo su palabra, rendiéndonos cuenta mutuamente, apoyándonos. Pero allá eso no vamos a poder gozar finalmente de para dónde vamos. Porque finalmente todo lo que estamos pasando es algo temporal y finalmente vamos a estar en la presencia de Dios. Así que este no fue un sermón muy exegético, porque hacer un tema exegético en la iglesia es muy difícil. No es como predicar de que Cristo es el único camino al Padre, puede ser un poquito más fácil. ¿Ya? Así que, hermanos, si quieren leer los artículos, súper bien, es importante, tienen un contexto histórico, siguen aplicando para nosotros, pero lo importante es que nosotros como iglesia estamos llamados a ser fieles a Cristo y a su palabra. Como cristianos estamos llamados a ser parte de una iglesia local, servirla, dejarnos enseñar, aportar a ella. Me encanta cuando hay confirmaciones, me encanta cuando hay bautismo, porque vemos que la familia de la fe va creciendo y no somos cristianos anónimos ni individuales, sino que somos miembros de un cuerpo que son la iglesia. Vemos como gente que alguien no sabe, gente que llegaba acá y tenía que buscar el índice para los libros de la Biblia y de repente tú estás hablando y dices, no, como dicen tal, pum, y tú sabes que había una reflexión, había una internalización de lo que está leyendo. Eso es maravilloso. Y eso es una de las grandes bendiciones de Dios. Y a eso estamos llamados a participar el resto de nuestros días. Así que oremos, hermanos, por la gracia de la iglesia, sabiendo que hay veces que vamos a seguir teniendo que tolerar gente que está en su proceso de crecimiento. Les pido perdón de antemano. Y oremos por la iglesia nuevamente. Señor, te damos gracias porque tú, Señor, fundaste la iglesia con tu resurrección poderosa. Tú llamaste a tus apóstoles, a tus discípulos, para que te siguieran, porque solo tú tienes palabras de vida. Señor, te pedimos por nuestra iglesia, te pedimos por las autoridades de la iglesia, nuestros pastores, también las comunidades de iglesia a nivel nacional, como la Iglesia Anglicana de Chile, y te pedimos, Señor, que todo lo hacemos enfocándonos en ser una congregación de personas fieles, en donde se predique la pura palabra de Dios y que los sacramentos sean debidamente administrados, que seamos fieles a ti, al predicar tu palabra, enseñarla, vivirla, anunciarla al mundo. Y también fieles en administrar tus sacramentos como tú los mandaste. Estamos en un peregrinaje, Señor, y estamos creciendo. Hay muchas cosas que nos cuestan, hay muchas cosas que todavía fallamos, pero sabemos que tú eres más grande que nuestro pecado, tú eres más grande que nosotros. Y como es por gracia, sabemos, Señor, de que tú vas a terminar la buena obra que empezaste en nosotros. Te pedimos por todas las personas que están acá en esta congregación, las personas que quizás aún no están seguras si quieren tener un compromiso público contigo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú los animes a que puedan comprometerse y puedan decir que tú eres su Señor, su Dios. Y también, Señor, te pedimos que las personas que han estado quizás en una iglesia o que han estado en otra y quizás se sienten demasiado amarrados el hecho de dar un compromiso público. Te pedimos, Señor, que cualquier cuestionamiento sea aclarado, que cualquier duda pueda ser respondida y que finalmente podamos todos, Señor, gozarnos unos a otros, porque tú, Señor, nos has reunido en torno a ti. En el nombre de Cristo. Amén.